Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Era Verde, hoy en un programa especial con una transmisión de 1 hora donde nos dedicaremos a conversar sobre un tema que cobra cada vez mayor debate en nuestro país. Se trata de la expansión piñera, una actividad que crece de manera exponencial y prácticamente o aparentemente, según lo que hemos estado investigando, sin mayores regulaciones. Para conversar sobre este importante tema se encuentra con nosotros Melissa Navarrete. Melissa es del Frente Nacional de los Sectores Afectados por la Producción Piñera en el país. Gracias, Melissa. Bueno, soy Dania. Y también está con nosotros Mauricio Álvarez, él es compañero acá de la Universidad de Costa Rica, precisamente del programa de kioscos socioambientales. Bienvenido. Sí, un gusto estar aquí de vuelta en mi casa, Era Verde. Así es, muchísimas gracias a ambos por venir a conversar de este importante tema. Recordarles que comenzamos con una transmisión en vivo. Si nos ve hoy lunes, nos puede llamar al 2511-1515 o nos puede buscar vía Facebook como Era Verde, y ahí nos puede hacer sus consultas y también sus comentarios. Antes de pasar a conversar con nuestros invitados, con Melissa y con Mauricio, les invito a que veamos un primer reportaje que nos acerca al tema que estaremos conversando el día de hoy. Hay momentos en que cae uno en el desánimo y la pérdida de confianza del sistema de derecho. 15 años tenemos de estar bebiendo agua contaminada. Y que el que escuche bien para que vea lo que se sufre en Cairo, la Francia y Luisiana. Yo pienso que esto es una emergencia. Imagínense que hace como 6 años que vinieron y nos prometieron el acueducto nuevo. ¿Y dónde está el acueducto? Hay mucha contaminación de las aguas, tanto subterráneas como superficiales. De todas maneras, el daño ya está hecho. Sí, hubiera un Estado que viera el pobre, pero siempre buscan al rico para hacerlo más rico. Costa Rica se convirtió en el principal productor de piña en el mundo. Sin embargo, esta expansión del cultivo, sin mecanismos apropiados de control, ha cobrado un alto precio en distintas comunidades. Un ejemplo de esto se da en la zona del Caribe. Aquí en el Caribe, por lo menos, hay casi en todas las comunidades un grupito de personas que están luchando, denunciando, preocupadas por la situación. Están echando el bromacil, el diorón, garbaril, el náctac. Para no cansarlos con el cuento, hay 23 productos químicos contaminantes. O sea que Cairo toma un cóctel en el agua. La hija mía, cada rato tiene que estar yendo al seguro. Una muchacha con 15 años de infección en los riñones. La mujer mía también, la que vivía conmigo aquí, ella padece eso. Yo estoy en control en urología en Calderón, ahí están los carnets de todo. Ahí le puedo enseñar dónde están las citas. ¿Y a consecuencia qué? Sí, la contaminación del agua, eso es. Entonces, las piñeras hacen zanjas aquí de 3 metros para que las caídas de agua, cuando llueve de las piñeras, caiga a la zanja. Pero si esa zanja la hacen para acá, para donde están las nacientes, ¿a dónde se va esos químicos? Directamente a las nacientes. Eras como muechan los químicos cuando les sobran o no tienen para dónde llevárselos. Los derraman en la misma calle, los derraman en los ríos. Inclusive yo con mis propios ojos los pude mirar regándolos en los ríos. Aquí en Cairo, la Francia y Luisiana, esto los tiene de verdad bien arruinados, el agua. Pero pasa que no hay voluntad política. A ellos les daña mucho cuando fumigan los brazos y los órganos genitales porque casi todas las bombas están malas. Entonces, ¿qué pasa? Que les daña, les carcome la piel, les carcome. Y por lo menos los peces, nosotros ya, que era una zona donde la gente utilizaba mucho los ríos para sacar el pescado para comer, y ahora no se encuentran. Entonces, hay especies que prácticamente desaparecieron. Y les decían, tal hectárea, tal y tal y tal, les toca cortar mañana. Vaya, rieguen este líquido para que mañana amanezca madura. Y de veras, otro día, cuando llegaban ellos a trabajar a las 5, ya estaban las poleas, ya estaban los chapulines, ya estaba todo, arrancar piña para sembrarla. ¿Cómo está esa piña? Madurada por puro químico. ¿Usted cree que esto es bueno?
A pesar de que existen escenarios como este, ¿qué hace el gobierno y las entidades públicas para regular la expansión piñera? ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que trabajan los obreros de las piñeras? Esto y más en nuestra segunda parte del reportaje. Hemos escuchado testimonios verdaderamente fuertes sobre los conflictos sociales y ambientales que genera esta actividad. También nosotros pudimos conversar de manera pregrabada con funcionarios de Del Monte. Veamos qué nos tiene que decir esta empresa transnacional que tiene en el país sembradas 8.000 hectáreas de piña. En el cultivo de la piña normalmente manejamos 2 cosechas en un ciclo de 3 años. Entonces en la primera cosecha normalmente uno cosecha alrededor de 120 toneladas por hectárea y cerca de 95 a 100 en la segunda cosecha. El cultivo se maneja técnicamente, ¿verdad? Nosotros más bien somos del criterio de que al reincorporar la materia vegetal al suelo, como se hace por ciclos, más bien se está hasta enriqueciendo el suelo con nutrientes. La división Pindeco es pionera en lo que es el tema de producción de piña. Contamos con más de 4.500 empleos directos y Pindeco es parte del Grupo Del Monte, una empresa que cuenta con más de 14.000 trabajadores a nivel nacional, totalmente comprometida con la legislación laboral, con la legislación social y con la legislación ambiental, aportes millonarios a la caja y, como te digo, totalmente comprometido con todo lo que es ambiental. Contamos con certificaciones de Global Gap, certificaciones que nos regulan el proceso productivo per se, certificaciones de ISO que refieren al tema ambiental. Igualmente, por la calidad de nuestros productos, nuestros compradores internacionales constantemente nos están auditando con el fin de garantizar la alta calidad de nuestros productos. Entonces, para hacerte una idea de lo que es Pindeco, pionera, nosotros somos los que posicionamos a Costa Rica como el primer productor de piña para la exportación. En Europa y Estados Unidos el tema de la responsabilidad social y el impacto ambiental cada vez cobra más relevancia. Veíamos, digamos, hace 10, 15 años una tendencia bastante generalizada a una certificación, digamos, única. Por ejemplo, decir, ISO 14000, que es la norma ambiental de que usted tiene implementado un sistema de gestión ambiental, pero ahora hay empresas compradoras en Estados Unidos y Europa que exigen ellos auditarlo. Y entonces estamos sujetos a que clientes nos visiten y validen de lo que estamos diciendo. Bueno, Melissa, luego de escuchar los testimonios del primer reportaje, las declaraciones también de personeros de Del Monte, ¿cómo podemos calificar ese discurso del sector piñero contrastándolo con la realidad y lo que nos contaban también las personas desde sus comunidades? Bueno, yo creo que una cosa es hablar como de la producción, ¿verdad? De qué tan productivo y qué tantos recursos económicos genera para cierto grupo, ¿verdad? La piña en Costa Rica. Y otra cosa muy diferente es hablar de las consecuencias ya en las comunidades y en los mismos trabajadores. También creo que estas consecuencias de las que nos hablan y que es muy claro, ¿verdad? Que viven las comunidades, que se ve sin duda, yo creo, en el video, es una respuesta a este modelo de producción, ¿verdad? O sea, yo creo que de ninguna manera podemos comprender un sistema de monocultivo donde se respetan incluso las mismas características, ¿no?, del ecosistema en el que está inmerso. De ninguna manera puede ser sustentable, a pesar de que tenga una certificación que, claro, una certificación incluso puede ser en cierta parte de la empresa, ¿verdad? No quiere decir que cubra la totalidad de las actividades que realiza en este caso la industria piñera. En toda esa gran cantidad de hectáreas, estamos hablando de 8.000 hectáreas, ¿verdad? Mauricio, ¿cómo se han venido realizando los estudios y las investigaciones en cuanto al impacto que tiene esta actividad, tanto a nivel ambiental como social? Yo creo que han sido las mismas comunidades las que han presionado, ¿verdad? Y acompañadas de algún modo de las universidades, han presionado estos estudios, ¿verdad? No han sido las mismas compañías las que han arrojado estos datos, ¿verdad? Por ejemplo, acueductos y alcantarillados
advirtió desde hace muchos años de la contaminación que veíamos en el primer reportaje, y no fue años después, ¿verdad?, que esta situación se hizo pública y que empezamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Entonces, sí hay bastante contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, hay comunidades que están abasteciéndose de agua puro cisterna, no es como que usted pueda llegar y abrir la llave y tomar un agua como lo hacemos comúnmente, digamos, en San José o en nuestras casas. Sí, la mayoría no sabe, digamos, y no tenemos estudios precisamente de todos los acueductos que debiéramos o que nosotros sospechamos de algún modo que ya están contaminados con sustancias químicas. Necesitamos hacer una pausa en el programa, recordarles que estamos con una transmisión en vivo, así que si tienen comentarios y también consultas sobre ese tema, aprovechen que están por acá Melissa de FRENASAP y también Mauricio Álvarez de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Les recuerdo el 2511-1515 o nos buscan en Facebook como Era Verde. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Era Verde. Hoy lunes 19 de noviembre nos encontramos transmitiendo en vivo. Estamos conversando sobre un tema que genera amplio debate en nuestro país, que consiste en esa expansión piñera y sus conflictos y consecuencias ambientales y también sociales. Se encuentran con nosotros Melissa Navarrete de FRENASAP y también Mauricio Álvarez de Kioscos Socioambientales. Les invitamos a que nos hagan sus comentarios y también sus preguntas al 2511-1515 o vía Facebook. Y es que en este tema quizá, Mauricio, uno de las excusas que se dan a nivel de Estado, a nivel empresarial, es el impacto a nivel económico. Por ejemplo, acá tengo unos datos de la Cámara Nacional de Productores y los Exportadores de Piña, el CANAPEP, que dicen que la siembra creció un 388% del 2001 al 2011. Y según los datos y las diferentes fuentes consultadas, se hablan de que son aproximadamente 50.000 hectáreas sembradas de piña en nuestro país, aproximado a un 1% de lo que es el territorio nacional. ¿A qué se debe este crecimiento y por qué hay tanto interés en los sectores exportadores en este producto que es la piña? Bueno, lo primero que habría que aclarar es que nadie sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas de piña hay. Entre los cálculos de productividad, ¿verdad?, que explicaba la gente de Pindeco al principio, y los que uno puede hacer matemáticamente, le da una suma entre 50.000 a 70.000 hectáreas, ¿verdad? Una pequeña parte se va para el mercado nacional, que es la piña rechazada, esa que vemos en las ferias, o que es muy grande o que es muy pequeña. Digamos, esas son piñas que no cumplen los estándares de exportación y se quedan aquí a nivel de Costa Rica. ¿Qué es lo que produce tanta ganancia? Primero, salarios bajos, o sea, evidentemente, otro cálculo que hizo Consumidores Internacionales, una ONG internacional, decía que de cada centavo o cada dólar que se ganaba o que se pagaba por la piña en Europa, apenas 4 centavos, perdón, si es $1, 4 centavos se le va al trabajador nada más, ¿verdad? Y el resto, el 96%, queda entre la transnacional, ¿verdad?, y el supermercado, en este caso final, ¿verdad?, el que vende el producto final. Entonces, no cumplen estudios de impacto ambiental, no pagan impuestos, ¿verdad?, por lo menos a nivel municipal. Eso es lo que nos dicen los regidores de Guásimo, Guápiles y las comunidades afectadas. Entonces se convierte en un excelente negocio, donde las ganancias se privatizan, pero las consecuencias socioambientales se quedan en las comunidades. Por supuesto, y es que en ese mismo cálculo económico de esta actividad que tantos problemas genera, Procomer también dice que a nivel de las exportaciones, ¿verdad?, eso que Mauricio y que también se mencionaba en el bloque anterior, somos el mayor país exportador, productor y exportador, ¿verdad?, en relación a lo que se maneja en el mercado mundial. Exportamos en el 2001 $148,5 millones. Y esta actividad ya para el 2011 daba en exportaciones $725 millones, es decir, en ese periodo aumentó en 5 veces. Ya Mauricio nos adelantó un poco para dónde se va esa plata, ¿verdad? Pero Melissa, la gente de sus comunidades, ¿cómo vive esto? ¿Se benefician de alguna manera los trabajadores o las comunidades en general con estas amplias ganancias?
Bueno, como decía Mauricio, que de ese 4%, que es lo que queda en el trabajador, podemos ver que lo que le queda a la comunidad son las condiciones precarias de trabajo, ¿verdad? Son horarios de trabajo de 10 a 12 horas más o menos, donde se recibe el pago mínimo, pero no se pagan las horas extra muchas veces, donde gran cantidad, al menos en lo que es el Caribe, son personas migrantes que por su condición muchas veces son discriminadas y a la vez pues no se les ofrecen todas las garantías laborales, ¿verdad? Aparte de esto, bueno, lo que decían en el video sobre la contaminación de las aguas, ¿verdad? O sea, a pesar de que son empresas grandes, no se ha indemnizado, ¿verdad?, a la comunidad, y yo creo que esto es muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo lograr indemnizar a 3 comunidades que están demostradas que tienen 5 años de estar consumiendo agua contaminada? ¿Por qué consumiendo? Porque a pesar de que ellas reciben agua por camión cisterna, el servicio no es diario, entonces muchas de las personas aún consumen. Entonces, ¿qué tenemos de efectos también? Efectos en la salud, efectos que no hay ninguna institución que haya realizado estudios de qué está pasando con la incidencia de cáncer, con alergias, con enfermedades en la piel. Que eso ha sido el costo de las comunidades, ¿verdad? Además del agotamiento por las grandes jornadas que obviamente inciden en las relaciones familiares y comunales. Sí, muchos de esos otros cálculos que nunca entran en estos cálculos económicos. Estamos en vivo, les recuerdo que nos pueden contactar vía Facebook, nos buscan como Era Verde o nos pueden llamar acá al canal al 25 11 15 15. Tenemos otra participación de la empresa de Del Monte sobre el tema de las implicaciones a nivel ambiental y social y precisamente qué nos responden ellos cuando les consultamos por todas esas problemáticas que enfrentan las comunidades en el cantón de Siquirres. Veamos qué nos respondieron. Nosotros creemos que el matiz que se le está dando de generalizar una situación anómala es un grave error. Tanto CANAPEP, que es la Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Piña, junto con todos sus afiliados, han creado programas sociales, ambientales, laborales, con el fin de fortalecer, como te digo, en el tema social, en el tema ambiental y en el tema laboral. Por lo que si nosotros sí vemos como grave error que se generalice en el sector piñero una situación anómala que se le puede eventualmente achacar a participantes dentro del juego. Manejo integrado de plagas lo que involucra es que precisamente nosotros, a través de monitoreo y de investigación, llegamos a determinar los umbrales máximos y mínimos de la plaga. Hay plagas que puede estar presente hasta cierto grado en la plantación sin que le ocasione este problema de rendimientos, y entonces no se aplica. Y a través del monitoreo que hacemos permanente en esos miles de hectáreas, nosotros sabemos puntualmente dónde es que hay que, digamos, aplicar un producto para controlar una enfermedad o una plaga, y se hace puntual. No es de que se le aplica la misma receta, por decirle algo, un bloque de 500 hectáreas. Desde el momento mismo que se adquirió la finca, se suspendió la aplicación de ese producto en específico, que es la queja de lo de la contaminación del acueducto, que es la utilización del bromacil. Eso está suspendido y consta así ante las autoridades, ¿verdad? Quienes periódicamente van y supervisan que eso sea como lo estoy diciendo. Y nosotros, al tomar control de esa finca en junio del 2008, hemos sido los más interesados en que el problema se subsane. Hemos hecho inversiones millonarias, hemos instalado una planta de tratamiento para el tratamiento de aguas residuales, hemos hecho un acercamiento con el AIA y estamos en constante contacto con ellos para ver de qué forma podemos colaborarles. Si bien es una obligación de ellos, nosotros estamos al pie con ellos para ver de qué forma somos posiblemente de los más interesados en que el tema se solucione. Antes de continuar y tomando en cuenta también estas declaraciones de la empresa Del Monte, pasemos a ver también los testimonios y las realidades que viven las comunidades en Siquirres, en el siguiente reportaje. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para contrarrestar los efectos producidos por la expansión piñera? Al parecer, las diferentes acciones han resultado inservibles. Es tanto del daño que los ha hecho los gobiernos centrales y locales,
Es doloroso ver que un ministro o una ministra de Agricultura diga de que desconoce los problemas de la piña. Eso a mí me parece como un poco de mal gusto que lo diga. Tanto San José como la municipalidad, Acueductos de San José y la municipalidad no sirve. Hemos ido hasta la Asamblea Legislativa y nada. Al ver que no se hace nada en los gobiernos, ni el principal, ni el gobierno local, entonces ya se tira toda la basura también y ahí seguimos bebiendo agua contaminada. Hasta que no llegue, ¿verdad?, el momento de que la gente diga, vamos a parar otra vez la carretera para ver qué los van a decir otra vez, otras 4 mentiras, ya cambian, porque como ellos tienen la facilidad, que son profesionales, vienen y cambian de mentiras. Entonces los vienen a decir otras mentiras nuevas, nosotros los quedamos con las mentiras y seguimos tomando agua contaminada. No entiendo por qué el Ministerio de Salud y todos los que les corresponde, los que tuvieron, digámoslo así, vela en este entierro, todos los encargados y problemática esta que tenemos, no tomaron la decisión desde esas mismas fechas que la Sala Constitucional les ordenó al Ministerio de Salud, al MAC, a la IA, a MINAET, que tomaran carta en el asunto para que nos restauraran el agua en 6 meses, y ya llevamos 4 años y no han hecho nada absolutamente. No hemos tenido apoyo ni con el gobierno estatal ni con el gobierno local, por motivos de que la alcaldesa que tenemos no nos ayuda. Hemos puesto denuncias tanto a nivel de instituciones, dígase municipalidades, Ministerio de Agricultura, no ha sido posible pues hasta el momento. Acudimos a los tribunales, hay varios procesos todavía que no han terminado, pero no me siento muy agradada con los procesos en los tribunales, porque si bien es cierto, Costa Rica somos un país de derecho, pero es muy lento el proceso, son muchos años. El gobierno de aquí, Siquirres, la MUNI, ahí se la vi paseando, haciendo reunioncitas, y ahí no pasan. ¿A dónde está la plata? ¿A dónde está el acueducto nuevo? Para que se quite el agua que está contaminada y venga agua nueva de otra parte. Lo que se prometió, ¿qué se hizo? Ya es un problema nacional. Ya se reconoce que hay una situación de contaminación, que hay situación de violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Aquí estamos hablando de que antes habían esclavos, pero siguen habiéndolos. Pero a ellos no los dejan ir al seguro, porque ellos no se dan, cada piñera tiene los médicos de empresa. Ellos los curan, les mandan cremitas y vayan para la casa y voy a ir al IMSS, voy a incapacitarme. No, usted no se incapacita, porque si se incapacita, entonces los echamos y sin derecho a nada. Vea, ahí pasaron unos chavalos haciendo una convocatoria para una reunión. Cuidado, los vemos a ustedes en esas reuniones porque ya sabe, ¿verdad? A nosotros nos han sentenciado, a nosotros nos han dicho que si seguimos metiendo que nos van a sapear la cabeza, que nos van a quemar la casa. A mí no me importa. En realidad, hay veces como que dice uno, ¿para qué hablar tanto si es poco lo que se hace? Tenemos desde el 2007 de tener agua por cisterna. Yo no sé si pasará hoy. Tenemos de por medio agua de cisterna. Ya la gente no quiere ir a coger agua. Ya nadie quiere nada. Que hagan lo que quieran. Después sí, dicen, después sí, ya yo tengo 10 años de tomar Bromacil. Ya yo tengo 10 años de tomar esa agua. Si me muero, me muero. Que ya la gente no cree en nada. Pues, nosotros somos revolcados del Nemagón. Ahora seguimos con estos químicos de la piñera. ¿Cómo vamos a creer? ¿En quién vamos a creer? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy lunes 19 de noviembre nos encontramos con transmisión en vivo y hemos recibido ya comentarios vía Facebook donde nos buscan como Era Verde y también cuando nos llaman acá al canal al 2511-1515. Mauricio, una de las preguntas viene dirigida a usted y es Miguel Araya. Él pregunta que si están ustedes enterados de cuántas familias han sido desplazadas debido a la siembra de la piña.
Bueno, eso es un tema bastante interesante. Por ejemplo, recientemente, a raíz de que se querían cobrar impuestos a los grandes productores, supimos que, por ejemplo, el Grupo Acon, lo dijo un amigo del Chino Acon, Walter Céspedes, que tenía 18.000 hectáreas, él solo, ¿verdad? Su grupo, 8.000 de piña y 10.000 de banano. Si ponemos en promedio que cada pequeño agricultor tiene 5 hectáreas, nos damos cuenta de que miles de pequeños propietarios están siendo desplazados, ¿verdad? Y generalmente se da la cifra de que son 1.300 productores y que 1.250 son pequeños productores, pero ellos apenas producen el 4%, ¿verdad? De toda la producción total de piña. Y la mayoría la concentra prácticamente Pindeco y otras como el Grupo Acon y otras transnacionales y empresas nacionales. Sí, exacto, y son productores y sus familias, ¿verdad?, que se ven afectados. Si eso lo seguimos multiplicando, el número se nos hace mucho más amplio. Melissa, nos llaman, nos dicen que nos felicitan por venir y denunciar este tema. Es una persona, una vecina de Montes de Oca que se reserva su identidad y nos pregunta qué podemos hacer los costarricenses para denunciar, y aparte de eso aporta que es una mentira los programas sociales de los que se nos hablaban en las inserciones de Del Monte. Bueno, yo creo que si nosotros tuviéramos la respuesta, ¿verdad?, cómo denunciar, y que de verdad hubiera una respuesta que trajera alguna solución en las comunidades, muchas de estas situaciones ya no se estarían presentando. Desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, las acciones que se han tomado son denuncias ante la Fiscalía Ambiental por violación al derecho a la salud, por el irrespeto a las zonas de protección, ¿verdad?, de ríos, nacientes. También se han hecho denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo, ante la CETENA y, bueno, también a través de recursos de amparo, ¿verdad?, de lo que es la Sala Constitucional, que fue la que ordenó que se debía sanear y eliminar los residuos de plaguicidas en los acueductos contaminados. Bueno, a pesar de que haya legislación, yo creo que ese no es el punto, ¿verdad? Lo que está pasando es que el Estado no está siendo capaz de poner en práctica, ¿verdad?, esas leyes. Entonces, ¿qué hacemos con un montón de leyes y de reglamentos que en la teoría están muy bien, pero en la práctica no se pueden aplicar porque no hay quien garantice que se lleguen a cumplir, incluso ante los fallos de la Sala Cuarta? Entonces tenemos un fallo, ¿verdad?, que a favor de las comunidades, pero ¿quién se encarga de darle seguimiento y de hacer que las empresas y las instituciones cumplan con el mandato? Sí, es que ese es un tema fundamental que también lo veíamos en los reportajes, Mauricio, y es que ¿cuál ha sido esa participación del Estado en cuanto a regulación? Porque, por ejemplo, las comunidades tienen una lucha desde hace mucho tiempo, es una lucha que es muy desgastante. Si a eso le ponemos de frente este discurso, por ejemplo, de Del Monte, que se ponen como una empresa que cumple con todas las regulaciones, entonces, ¿qué ha pasado con esa regulación de parte del Estado en intervenir y regular esta actividad? El Estado ha sido completamente evasivo. Acordémonos que muchas piñeras, antes de ser piñeras, fueron bananeras. Estafaron al Banco Anglo y después han estafado a la Caja cotidianamente. En promedio deben 600 a 1.200 millones generalmente de colones a la Caja y deben muchísimos millones al Banco Anglo que nunca se van a poder recuperar. Muchas de estas bananeras se reconvirtieron a piñeras, ¿verdad? Y entonces ahí el Estado, todo lo que habíamos, digamos, avanzado en banano, como eran impuestos y regulaciones ambientales, con la piña totalmente hubo desregulación y el Estado simplemente apostó por la autorregulación de las compañías. Entonces ahora, ¿cómo es posible que las compañías digan, bueno, nos queremos certificarnos como carbono neutral porque está de moda en Europa, pero para cumplir la ley nos tienen que pagar? O sea, ¿quién en este país, digamos, qué sector productivo en este país, o sea, le pagan por cumplir la ley? O sea, no debería haber un incentivo simplemente por presentar un estudio de impacto ambiental, por no violar las normas forestales, ¿verdad? Es algo que se debería hacer simplemente, ¿verdad? O sea, si lo hace cualquier ciudadano, termina en la cárcel, pero si lo hace un empresario,
de esto, simplemente se le premia, se le da un certificado, se le exceden de impuestos, etcétera, ¿verdad? Sí, y un punto que también mencionaba Melissa en su intervención anterior tiene que ver, y me quería hacer una consulta concreta en este punto, de una resolución que da la Sala Constitucional hace unas 3 semanas sobre 9 instituciones del Estado que tienen que realizar estudios sobre acueductos de estas comunidades que han sido afectados para determinar cuáles son esos focos de contaminación por el uso, ¿verdad?, de estos pesticidas. Eso podría ser, desde su punto de vista y la experiencia en FRENASAP, alguna garantía de que hay un interés real, por ejemplo, del Poder Judicial de intervenir en este tema, que se podrían empezar ahora sí a generar controles. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, sobre el interés real, yo creo que, bueno, si hubiera un interés y una preocupación por las comunidades, si tenemos 5 años de que las personas están consumiendo, están exponiéndose constantemente por vía piel, ¿verdad?, incluso por vía oral, con este cóctel que nos mencionaba doña Mayra del Cairo, ¿verdad?, de aproximadamente unos 25 más o menos agroquímicos, ¿verdad?, entre herbicidas, fungicidas y este montón de plaguicidas, ¿verdad?, que se utilizan. Al menos yo creo que para iniciar uno tiene que conocer qué es lo que está pasando en la comunidad, ¿no? O sea, creo que no hay forma no hay una excusa para que el Estado no haya realizado este tipo de estudios, ¿verdad? A mí me parece genial, digamos, que la Sala Constitucional haya ordenado estos estudios, pero si no ha habido ni siquiera una capacidad para sanear el acueducto y para saber cuáles son los efectos en la salud, pues yo creo que esto va a durar mucho tiempo, si es que se logra pasar, sobre todo por la complejidad de demostrar que una contaminación, sobre todo en las nacientes, ¿verdad?, por las características, por el movimiento de plaguicidas que se puede dar, es muy difícil comprobar a una empresa, digamos, o a una fuente puntual la contaminación. Sí, necesitamos hacer una pausa, vamos a ir a un corte, les invitamos a que nos hagan también sus comentarios y preguntas al 2511 1515 y vía Facebook nos buscan como Era Verde. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Era Verde, hoy conversando sobre esos impactos sociales y ambientales que tiene la expansión de ese monocultivo de la piña. Tenemos ya otros comentarios y también preguntas que se han hecho al Facebook y también acá al teléfono del canal. Un comentario anónimo nos dice: pobre pueblo y poco de corruptos en el país que se enriquecen con el poder. Ese es uno de los comentarios. María García de Guadalupe nos consulta: ¿hay algún otro monocultivo en otro país que haya funcionado sin traer consecuencias a nivel ambiental y social? Mau. Pues las plantaciones de monocultivo en general se caracterizan por estos problemas, ¿verdad? O sea, grandes plagas, desgaste de suelos, alto consumo de químicos. Somos el principal consumidor de agroquímicos del planeta, digamos que es por hectárea. En el caso de la piña son casi 50 o más ingredientes activos que se aplican todos los días del año sobre el suelo. Casi que el monocultivo implica eso, digamos, esas mismas características. Lo mismo encontramos en caña, en arroz, en palma, que son los otros monocultivos que son tan extensivos como la piña, ¿verdad? Otro comentario de Claudio Ordóñez de San José nos dice que la práctica usual de las bananeras y otros cultivos es tirar plaguicidas vía avioneta, estando prohibido. Eso es una práctica que también se da en estas comunidades, Melissa. Bueno, yo no sabría decirte si precisamente en avionetas, pero a pesar de que se dé o no, siempre, aunque sea a través de bombas, porque no existen, digamos, las barreras ni naturales ni artificiales para evitar que estos agroquímicos sean arrastrados por el aire a las comunidades, siempre va a haber una contaminación. Incluso, bueno, hay un estudio, ¿verdad?, en Guásimo donde se realizaron análisis de muestras de polvos, digamos, en las casas,
y aparecen muestras de plaguicidas, ¿verdad? Colchones, Exacto. Sí, ¿no? Y precisamente sobre ese tema, que es otro tema que queremos profundizar en este bloque, es el tema laboral, pasemos a ver una de las consultas que le hicimos sobre el uso de plaguicidas y ese contacto que tienen los trabajadores en la empresa Del Monte. Vamos a ver qué nos dicen también, cuál es su respuesta cuando les consultamos directamente sobre un joven que murió al llegar a su casa después de haber estado trabajando con plaguicidas en una piñera. División de Pindeco y Del Monte es una compañía que está totalmente comprometida con la legislación costarricense y nosotros nos sujetamos a protocolos, a estudios y demás. Aplicamos agroquímicos y herbicidas dentro de los márgenes permitidos por la ley. Como decía Rodrigo anteriormente, constantemente nos están certificando. Entonces, como te digo, si bien se aplican, son dentro de los rangos permitidos, y al igual que lo hacen en otros campos de la industria o de la agricultura, con productos que estén permitidos y dentro de los estándares permitidos. Es ilógico darle instrucciones a un trabajador de que no hable tal tema si no estamos haciendo nada malo y estamos dentro precisamente las regulaciones y las prácticas agrícolas adecuadas. O sea, nosotros en la compañía, sí, dentro de convenios que tenemos con los trabajadores, se les da un auxilio y ellos tienen su forma de recurrir a un auxilio, una ayuda más bien para funerales de familiares, etc. Si hay prueba de que alguien falleció producto de algo así como lo que usted dice, que no, yo no he escuchado, pues para eso están las instancias legales para determinar a través de una investigación y sancionar a quien corresponda, ¿verdad? Nosotros no estamos jamás involucrados en algo así, ¿verdad? Tras escuchar estas declaraciones, Melissa, ¿podríamos decir que realmente los trabajadores tienen una libertad para denunciar, para movilizarse, o existen amenazas directas, indirectas, para no denunciar el tema de los plaguicidas o fertilizantes que les puedan estar haciendo daño a su salud? Bueno, yo creo que con solo el hecho de ver los datos y de ver que es difícil que haya una organización de trabajadores dentro de las piñeras, eso dice mucho, ¿verdad? O sea, que no hay una libertad para sindicalizarse. Yo creo que esto sí limita, claro, la denuncia, no solo del uso de plaguicidas, sino de los efectos mismos en la salud que ellos padecen y que ni siquiera denuncian por miedos. Y Mauricio, de lo que explica Luis Gómez, el director de Relaciones Corporativas Del Monte, donde ellos dicen apegarse a la legislación y con base a la experiencia de las comunidades, también los estudios, por ejemplo, de FRENASAP, la misma Sedarena también que ha estado metida en este tema, podemos decir que esto es así, que realmente estas empresas se acogen a las disposiciones de la ley. Bueno, lo que pasa es que tal vez en el caso de Pindeco, que es una compañera que está sumamente tecnificada, digamos, que tiene él la que inventó la piña esta, que sembramos aquí, ¿verdad? Y conoce bien el paquete tecnológico de la piña. Efectivamente, si uno se pone a decir que los agroquímicos son sumamente caros, ninguna empresa quiere perder, digamos, los agroquímicos. Ellos cumplen, digámoslo así, con lo mínimo que dice la ley, digamos, y en muchas cosas la ley no dice nada. Por ejemplo, de bromacil, la ley no lo prohíbe, entonces como la ley no lo prohíbe, no es ilegal, ¿verdad? Pero cuando se hizo la ley no era un problema el bromacil, ¿verdad? Y no ha habido voluntad política para sustituir, digamos, o para adecuar la ley a la realidad, en este caso a que existan agroquímicos, este cóctel de agroquímicos. O sea, no hay legislación, y como no hay legislación, bueno, lo que dice la Sala Cuarta parece que no es, digamos, determinante. Tenemos por acá comentarios que nos han realizado nuestros amigos que ven el programa de Era Verde y nuestras amigas. Un comentario es: si el Estado recibe dinero por la expansión, no se va a parar la problemática nunca. Ese es un comentario de Ligia Montero desde Cartago. Otro comentario es de Fernando Agüero de Santa Rosa. No le va acá bien de dónde es, pero es Fernando Agüero y nos felicita a Mauricio en específico por estar denunciando este tema.
Y por acá también los costarricenses, dice José Carvajal desde Guadalupe, los costarricenses hemos entregado el poder político y económico. La lucha debe ser unida de todos los costarricenses. ¿Qué opinan ustedes? Eso es una pregunta en general, casi que una pregunta de cierre del programa. Vamos a pasar a ver una de las inserciones también ya de la gente del monte. En esta en específico nos dicen qué es lo que están haciendo ellos para reparar unos de esos tantos efectos y daños causados en estas comunidades que hemos estado viendo esos testimonios. Veamos. Nosotros estamos en constante contacto con el AIA con la idea de buscar una rápida solución al tema del acueducto de Milano. Se hicieron en el pasado, hicimos protocolos con el AIA para determinar la situación de la eventual contaminación. Se corrieron análisis con 3 diferentes laboratorios y en realidad ninguno de ellos concordaba entre sí, por lo que se decidió parar ese protocolo y ahorita estamos como te digo, te ratifico, en un constante contacto con la AIA para ver de qué forma podemos terminar de amarrar la situación y ver cómo en el primer trimestre del año 2013 se empieza a construir un nuevo acueducto que eventualmente va a solventar esta situación. Es un tema que todavía nosotros, si bien no hay una orden para que lo liberen o ya haya una orden y no lo ha hecho, es un tema que no nos corresponde a nosotros como empresa que respeta la ley. Estamos, como te digo, tratando de llegar a un buen fin con esto, con el AIA, y ver de qué forma terminamos esta situación, llegamos a un acuerdo, podemos colaborarles y en el primer trimestre del 2013 se empieza a construir el nuevo acueducto. Viendo estas declaraciones, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que hemos estado viendo a lo largo del programa, los estudios a los que le hace mención al inicio de la intervención, ¿quiénes los han hecho y cuáles son los resultados a los que han llegado que ellos dicen que no logran coincidir y que entonces ellos deciden parar esos estudios? Mauricio. Bueno, es que ha habido muchas fuentes de estudios, ¿verdad? Hay estudios más independientes que hemos hecho dentro de las universidades, como el IRED. El Departamento de Aguas también ha hecho, del AIA, de calidad del agua, ha hecho sus estudios. Y la empresa, por otro lado, creo que ha pagado, si mal no me equivoco, estudios a diferentes laboratorios certificados, ¿verdad? Entonces, en realidad el tema de los estudios siempre se habla ahí como de migajas, de nanómetros y de cantidades menos o más de presencia de químicos o no. Lo cierto es que no debiera haber ni un solo químico en el agua, ¿verdad? La gente no tiene por qué, digamos, asumir esos costos y ni mucho menos si se resuelve con el acueducto el problema queda, la contaminación va a quedar, o sea, por tal vez cientos de años y va a seguir contaminando a plantas, animales, a otros seres vivos, o sea, todo esto va a dar a los canales del Tortuguero y después se han encontrado los químicos hasta las desembocaduras de los ríos, ya prácticamente en las costas, ¿verdad? Acumulándose en los corales, ¿verdad? En Cahuita, ¿verdad? Y en estas zonas. Entonces no es un costo que se debiera trasladar a nadie, ¿verdad? Es una externalidad que llaman ellos, ¿verdad? Que es una pérdida que ellos tienen, pero en realidad se la trasladan a otra persona, ¿verdad? Se la trasladan al ambiente o termina, digamos, internalizándola, se dice en lenguaje económico. Melissa, con base en la experiencia de ustedes también desde FRENASAP, ¿se podría confiar en esta promesa que hace del monte de tener un acueducto durante el primer trimestre del año entrante? Y creo que también algo de lo más importante, basta con tener un acueducto para que el problema se solucione, para ahorrar esa gran cantidad de problemáticas que vienen ustedes desde las comunidades arrastrando desde hace tantos años. Bueno, yo creo que primero hay que aclarar como algunas cosas que ahí se ve como que es la empresa que bondadosamente va a donar tal vez un terreno, ¿verdad? Bueno, las cosas no son así, la comunidad tiene al menos unos 5 años de estar luchando por el acueducto. Ahora, debido a estas luchas constantes de la SADA, ¿verdad? Que es una asociación comunal para la administración del agua, ellos lograron obtener cierto presupuesto de la municipalidad
para el proyecto. Ahora, esto de donar un acueducto, ¿verdad? O sea, de los terrenos, viene también porque hay una denuncia, ¿verdad? La empresa se encuentra denunciada por parte de la comunidad, ¿verdad? Entonces, esto es como, será una parte de la indemnización, ¿verdad? La empresa está tratando de indemnizar esos costos, ¿verdad? Que a la postre podrían ser mayores si van a los tribunales, ¿verdad? Entonces, eso creo que primero hay que aclararlo, y después me preguntaba si eso sería una solución. Bueno, el acueducto ni siquiera se ha podido sanar por medio de filtros de carbono, otras técnicas. ¿Por qué? Porque hay una contaminación constante, ¿verdad? Si vamos a tener un nuevo acueducto en un lugar donde no hay una planificación, donde luego aguas arriba vamos a tener más piña, ¿de qué nos sirve? Si por los procesos de filtración y de arrastre y otras cosas se va a volver a contaminar. Creo que el proceso va más allá y va en un contexto de planificación, ¿verdad? Y del tipo de desarrollo, porque si vas a tener un acueducto con las mismas prácticas que han tenido las piñadas hasta el momento, ¿verdad? Y que han producido esta contaminación, igual se podría volver a producir la contaminación del nuevo acueducto. Sí, y en relación a esto que está Melissa diciendo, Joaquín Quiroz de Guadalupe comenta lo siguiente: primero nos envenenan y luego no nos pagan, o nos pagan con migajas, ¿verdad? Y otro tema importante, ahora cuando también se está con una lucha, una movilización social con el tema del maíz transgénico, también está el tema de la piña transgénica en el país, de la empresa LM21, que aparece también como una subsidiaria del Monte, que desde el año 2005 está realizando experimentaciones con piña transgénica en el país. ¿En qué contexto se dan estos, Mauricio, estos procesos de experimentación? ¿En qué consiste? ¿Dónde son? ¿Y quiénes otorgan esos permisos? Bueno, como les decía, Pindeco mejoró esta variedad, digamos, con técnicas de biotecnología, esta piña dorada. Y ahora ellos quieren como avanzar un poco más, ¿verdad? Y sobre todo meterle patentes, o sea, es adueñarse de lo que no hicieron la vez pasada, ¿verdad? Es asegurarse la patente y que ellos tengan la variedad con mejor calidad. Y para eso están experimentando, digamos, en el sur, en unas parcelas que ellos pidieron el permiso a la Comisión Nacional de Bioseguridad, que es la instancia que a pesar del llamado de diputados y de sectores sociales y académicos, ellos igual sembraron, ¿verdad? Entonces, no los extraña porque, por ejemplo, Pindeco es una empresa que tiene toda la vida de estar ahí en Buenos Aires, y Buenos Aires es el principal empleador. Él lo dijo al principio, 4.500 empleos, y Buenos Aires ocupa todos los peores índices de desarrollo humano, de pobreza, de todo lo que usted quiera, digamos. En 30 años o 20 años de siembra de piña no ha logrado mejorar las condiciones sociales y ambientales del cantón, ¿verdad? Como tal. Melissa, y ya casi cuando nos estamos acercando a la recta final del programa, y con este tema también de los transgénicos que toma fuerza, las investigaciones continúan, ¿considera usted que puede haber un alto a la producción piñera en el país, considerando eso también de que un acueducto no llegue a solucionar el problema si la actividad continúa? Bueno, yo creo firmemente en la organización comunal, ¿verdad? Y en las acciones que se han tomado por parte de la sociedad civil, ¿verdad? En este caso, bueno, por medio del frente, ¿verdad? De esa coordinación entre comunidades, entre otras organizaciones, asociaciones que se encuentran muy interesadas. Yo creo que ha sido a través de alternativas, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de las moratorias, a través de los gobiernos locales. También ahora lo que se está haciendo es luchar por el derecho humano al agua, ¿verdad? Y esto dentro del marco de la reforma constitucional del agua como un bien de dominio público y que su fin prioritario sea el consumo humano, ¿verdad? Entonces, bueno, también quería aprovechar para invitarles este 28 de noviembre, ¿verdad? Niños y niñas de las escuelas de Siquirres, ¿verdad? Van a estar en la asamblea luchando por esto. Entonces, yo creo que sí es posible, digamos, desde esta óptica, ¿verdad? De la sociedad. Agradecemos a Melissa
de FRENASAP, a Mauricio Álvarez de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica por acompañarnos para discutir este tema. Agradecemos también a las personas en sus comunidades que nos abrieron las puertas de su casa, las historias de su vida, contarnos estas grandes problemáticas sociales y ambientales con las que tienen tantos años de estar conviviendo. También tuvimos la oportunidad de tener las opiniones de esta empresa y poder contrastarlas, que también es algo importante en esos espacios de debate. Les agradecemos también a las personas que hicieron comentarios y preguntas al programa. Les invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otro programa de Era Verde acá en Canal 15, donde hacemos televisión con sentido. Ivania Villalobos viste en La Salamandra, una tienda con raíces ambientalistas. La Salamandra, ubicada en Avenida Central y Calle 9, 25 Norte de Chelles.